Hey, bienvenido. La animación. La animación. Antes de continuar con la explicación quisiera dar 4 significados diferentes. Si quieres puedes saltarte esta parte, ya que puede ser aburrida la teoría, o vienes específicamente a una parte del video. Recuerda que está seccionado por capítulos, así que puedes adelantarlo a la parte que más te guste o más te interese. ¿Qué es la animación? Bueno, se te pueden venir varias ideas a la mente, o si le preguntas a cada persona o diferentes profesionales o que ya sepan de este tema, te pueden dar diferentes opiniones. Al final digamos que se va a llegar al mismo punto. La animación es una técnica que da vida a objetos inanimados, ya sean muñecos o dibujos, mediante la ilusión de movimiento. Anima, alma de los difuntos, particularmente las que se supone están en el purgatorio. Animación, técnica cinematográfica que proporciona apariencia de movimiento a dibujos, muñecos, etc. Animado, que significa dotado de alma. Muy bien, ahora pasando de la teoría o los significados de las palabras o lo que significa cada cosa, ahora vayamos con una explicación más detallada y con ejemplos, para que sea más fácil de entender y más fácil de explicar. La animación puede ser una forma de arte y comunicación para las personas. Puede tener diferentes objetivos. Se pueden aplicar a películas, series animadas, videojuegos, publicidad, educar, entre otros varios factores que tenemos en la vida diaria. La animación puede estar en 2D, que sería solamente largo y ancho, a que me refiero que solamente sería un dibujo plasmado en una hoja. La principal característica, carece de profundidad. A comparación de la animación 2D, la animación 3D tiene profundidad. Las primeras películas que hizo Walt Disney, como Blancanieves, Pinocho, Bambi, son películas 2D. Son dibujadas a mano y pintadas a mano en hojas de celuloide y fotografiadas para después hacer el largometraje. En cambio, la animación 3D utiliza procesadores o las computadoras, por así decirlo, para realizar estas animaciones. Hay diferentes tipos de películas fuera de Walt Disney, o bueno, Disney, y también en animación hay diferentes técnicas que puede. Un ejemplo de cómo se hacía la animación antes. Antes había un artilugio o juguete u objeto que se llama zótropo. El zótropo es una máquina que se vio por el siglo XIX y esta estaba compuesta por un tambor circular, y este tambor circular tenía dibujos dentro de este tambor. Al momento de hacer funcionar la máquina, esta giraba a cierta velocidad y mediante el diseño que tenía el tambor se podía ver por los orificios el dibujo, pero cuando iba girando a cierta velocidad daba la sensación de movimiento, ya que las imágenes que estaban son muy similares, pero cada una en diferentes posiciones. O un ejemplo más claro que tal vez algunos ya han visto o tal vez no. En la película del Conjuro 2 se ve este ejemplo. La máquina que tiene el niño pequeño de la película es un zótropo, donde se ve el hombre jorobado. El otro ejemplo se puede ver dentro de una película animada que sería Tarzán. Técnicas de animación. En la animación 2D se ve la técnica de animación tradicional, que es la animación en celuloide. Es dibujar sobre una hoja de celofán el personaje que vayas a hacer, o el animal, o el objeto que se le vaya a dar el movimiento. Un ejemplo de esto puede ser Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco. La ya antes mencionada de las primeras películas que hizo Walt Disney junto a todos sus trabajadores: Blancanieves, Bambi, Pinocho, Cenicienta, La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, entre otras. ¿Y por qué se dibuja en una hoja de celofán? Bueno, porque aparte de dibujar a los personajes, no son las únicas cosas que se tienen que dar movimiento. También hay objetos que interactúan con él, ya sean carros o animales u otros personajes secundarios o antagonistas, o los villanos. Y como no se puede dibujar, o más bien sí se puede, pero para ahorrar procesos, se puede dibujar el fondo aparte y los personajes que se van a animar en una hoja de celuloide, para que sea transparente y se pueda apreciar el fondo. Una vez que se tiene esto, se toman las fotografías con un vidrio encima de todos. Ya se mencionó antes que se puede utilizar computadoras para realizar las películas. Y la otra técnica que se puede utilizar en la animación, que sería usando la técnica 3D, sería por stop motion, que es tener un escenario en 3D, como tener una maqueta del escenario y los personajes que vas a darle vida. Ejemplos de esto puede ser las películas de Tim Burton de stop motion, como El cadáver de la novia, El extraño mundo de Jack, o en inglés siendo La pesadilla antes de Navidad. O una de las más recientes, Pinocho, de Guillermo del Toro. Esta película tardó más de 15 años en hacerse. Se tenía que hacer el guión, la historia, los personajes. Aparte de esto, crear los escenarios, las maquetas o los muñecos, entre otros más elementos.
y cada movimiento ir tomando una foto. Pero no solamente se trata de eso. Con esto vamos a pasar a la siguiente sección, que son los cuadros por segundo o FPS. Tal vez saben que es un FPS o tal vez no, pero lo han llegado a ver. Cuando pones un video de YouTube te pone la calidad 480p, 1080p y a veces te puede aparecer después de 1080p a 30 FPS o a 60 FPS. ¿A qué se refiere FPS? FPS significa fotogramas por segundo o cuadros por segundo. El fotograma por segundo o el cuadro por segundo se trata de la cantidad de imágenes o, por así decirlo, las fotografías que ya se han tomado. ¿Cuántas fotografías hay en un solo segundo? Normalmente la media para generar una buena ilusión de movimiento y que no se vea muy robótico es de 24 FPS. Entonces esto significa que en un solo segundo hay 24 imágenes diferentes. Ahora piénsalo, para 10 segundos son 240 imágenes. Y para un minuto hay 1440 imágenes. Si la película va a 24 FPS, o bueno, la película, el videojuego, la serie, etcétera, etcétera. Ahora piénsalo, imagínate cuando van a 30 más imágenes. Ahora 60, mucho más imágenes. La animación tiene variedad y diferentes formas de realizar. No podría explicarlas todas en un solo video, o sí se podría, pero sería un video muy largo. Hay tantas diferentes técnicas de animación, dependiendo de animación 2D o 3D, y si se llega a utilizar la animación tradicional dibujando a mano, pintando a mano, o la animación en 3D, ya sea generado por computadora, o stop motion, fotografiando y moviendo cada personaje. Como por ejemplo en el cadáver de la novia, donde se tenían los muñecos a escala pequeña, pero los escenarios eran tan grandes que las personas podían entrar agachadas, pero podían entrar. Y para generar los movimientos de parpadeo o que hablaran los personajes, se tenían diferentes cabezas intercambiables, pero dentro de cada cabeza se tenía un sistema como de un reloj, donde simplemente se tenía que ir girando una rueda, o bueno, una tuerca, para dar la simulación y que el personaje vaya abriendo la boca poco a poco, cerrando los ojos. Esto es muy sorprendente. Por eso se necesita tiempo para una animación. Siempre va a necesitarse mucho tiempo. Un gran ejemplo podría ser la película de Loving Vincent. Esta película utiliza la técnica de rotoscopia. Esta técnica, en pocas palabras, se realiza fotograma a fotograma, o sea, cuadro a cuadro, o sea, imagen a imagen. Solamente se calca la secuencia de imágenes. O sea que se podría grabar a una persona bailando y podrías calcar a esa misma persona cuadro a cuadro para generar la animación. Pero en esta película llamada Loving Vincent, eran las escenas con actores reales y ciertas partes del escenario que sí eran de verdad y el fondo era de croma. Lo que se hizo fue grabar todo como si fuera una película normal, pero después, utilizando la técnica de rotoscopia, pintaron mediante cuadros de óleo, cuadro a cuadro. Esta película va aproximadamente a unos 12 FPS por segundo, o sea, 12 imágenes por segundo. Pero solo piénsalo, dibujar 12 imágenes por segundo, ok. ¿Cuánto durará una película? Más de una hora mínimo. Y no solo eso, no estás dibujando, estás calcando cuadro a cuadro, ok, eso es un poco más fácil. Pero lo estás pintando a óleo, es decir, esto hicieron antes, esto hicieron para esta película. Pintar cuadro a cuadro con pintura al óleo. ¿Esto por qué? Por memoria a Vincent Van Gogh. La película de qué trata, después de la muerte de Vincent, el hijo de su cartero personal se encarga de buscar a su hermano para darle una carta. Pero en este trayecto va descubriendo cómo fueron los últimos días de Vincent Van Gogh y también parte de su historia. Gran incógnita que se tiene tras la muerte de Van Gogh. Pero no les quisiera arruinar la película. Si gustan, la pueden ver, se encuentra en YouTube. Loving Vincent o Cartas de Vincent me parece que se encuentra también. Pero incluso esta película también llevó mucho tiempo. En entrevistas se dice que se hicieron 65,000 fotogramas. O sea, piénsalo, pintar 65,000 veces con óleo. No con nada fácil. No era spray, no era pintura en aerosol, no eran colores, no eran marcadores. Era pintura al óleo. Y no solo eso, sino utilizando técnicas o basándose en cuadros de las pinturas de Vincent Van Gogh. Bueno, espero que te haya gustado y te haya servido para aprender un poco más sobre lo que es la animación, diferentes técnicas y ciertos ejemplos que hay de la animación. La verdad es que las películas, algunas te cuentan historias, los personajes, los antagonistas, los villanos, cada uno con su carisma. Pero de eso se trata la animación, de generar vida, de dar la ilusión de movimiento, para contarnos historias, ya sea en las películas, en series. Pero de las principales o mejores animaciones son las que se utilizan diferentes técnicas y se mezclan en una sola. Pero bueno, ya hablaremos después. No te robo más tu tiempo y nos vemos hasta la siguiente.